Hola, queridos amigos, bienvenidos a una nueva sesión de Urantia Toronto en español. Hoy día 3 de junio damos inicio formal a nuestra sesión número 207 de lectura y estudio del libro de Urantia. Traemos nuestra modesta interpretación de los textos y todos están invitados a compartir la suya. Bien, en esta ocasión vamos a empezar un nuevo documento, el documento 115, que trata del Ser Supremo. Y como siempre empezamos con una pequeña oración que nos va a ofrecer mi esposa Ketty. Adelante. Amado Padre Celestial, te damos gracias por mantenernos unidos para compartir tu revelación. Te pedimos que nos bendigas con sabiduría y discernimiento para comprender la lectura del día de hoy. Que esta comprensión nos permita tener una idea más completa de la realidad que vivimos y nos permita expandir nuestras conciencias y crecer en espíritu. Te lo pedimos en nombre de nuestro amado Padre y hermano Jesús Cristo Miguel. Amén. Amén. Gracias, Ketita. Vamos a compartir nuestro librito ilustrado con unos diagramitas de la enciclopedia Urantia. Muy bien. A ver, creo que ahí está. Se puede leer, ¿verdad? Ven, leen ahí. Sí. Sí, Sí, Entonces, Ketita, nos lees. Esta introducción es bastante breve, pero nos da mucho de qué hablar. ¿Ven? Ahí empieza la sección 1. 2 líneas, ya. Son 2 líneas. Adelante, Bien, Ketty. el Ser Supremo. Con Dios Padre, la relación fundamental es de filiación. Con Dios Supremo, el prerequisito del estatus es la consecución. Hay que hacer algo además de ser algo. Muy bien. Ok. Este es el primero de 3 documentos que tratan del Supremo. Hoy empezamos con el Ser Supremo. El siguiente documento tratará del Supremo Todopoderoso. Y el siguiente, el 117, tratará de Dios el Supremo. No se trata de 3 deidades, sino de 3 fases de una sola deidad. Tampoco debe interpretarse como una Trinidad o un segundo Padre Universal. El Ser Supremo es la deidad trina funcionando en la realidad finita, o sea, en los 7 superuniversos, en lo que también en el libro de Durante se denomina el gran universo. Bien. La personalidad divina de Dios el Supremo, que está dada por el Padre, como todas las personalidades, vive en la eternidad de Abona y está al tanto de todo lo que sucede en los 7 superuniversos, su reino, sus dominios, ¿no? Eh, a través de la reflectividad, como vamos a ver más adelante. Dios Supremo recopila información, recibe mensajes y reconoce simultáneamente lo material, lo mental y lo espiritual a través del fenómeno cósmico de la reflectividad. Todo lo que sucede en los miles de millones de mundos habitados es registrado y transmitido por los espíritus reflectantes. Aquí ven ustedes los espíritus reflectantes. ¿Ok? Y ellos reportan a Magestón. ¿Ven? Magestón es el hijo único de Dios el Supremo. Magestón es el jefe de la reflectividad. Bien. Dios el Supremo surgirá como el Ser Supremo a través de la síntesis divina de poder y personalidad, de la cual hemos hablado varias veces. Y esto será cuando se complete lo que se llama el Todopoderoso Supremo, al final de esta era universal. El Todopoderoso Supremo es algo más difícil de comprender, pues representa la dependencia que este Dios tiene de las criaturas y los creadores supremos para su actualización, su evolución, su crecimiento experiencial, para el alcance de su plenitud. La conjunción de los hijos divinos descendentes
Y los mortales, nosotros, ascendentes, que hemos decidido hacer la voluntad de Dios, van a estabilizar los universos físicos y concentrar todo el poder de luz y vida de la realidad finita del tiempo y el espacio en ese llamado Todopoderoso Supremo. Dicho esto, empecemos a nutrirnos con esta fascinante revelación. Le damos bienvenida a Oli, creo, acaba de conectarse. Oli, bienvenida. Muchas gracias, buenas noches. A ver, viene Mario. Adelante, Mario, con el siguiente párrafo. Gracias. La relatividad de los marcos conceptuales. Los intelectos parciales e incompletos que están evolucionando se encontrarían indefensos en el universo maestro. Serían incapaces de formar ni un solo patrón de pensamiento racional si no fuera por la capacidad innata de toda mente, superior o inferior, para formarse un universo marco donde pensar. Cuando una mente no puede deducir conclusiones, cuando no puede penetrar hasta los verdaderos orígenes, es inevitable que esa mente postule conclusiones e invente orígenes para poder tener un medio de pensamiento lógico dentro del marco de esos postulados creados por la mente. Estos universos, marcos del pensamiento de la criatura, aunque indispensables para las operaciones intelectuales racionales, son erróneos en mayor o menor medida, sin excepción. Gracias. Miren ustedes. Bien, en este momento está entrando nuestro querido amigo Juan Pablo. Juan Pablo de México. Bienvenido, Juan Pablo. Ok. A ver, en estos dos primeros esquemitas vemos lo que se llama la síntesis poder-personalidad. Habíamos visto que el Supremo, como Dios, el Supremo, la personalidad suprema, está en Abona, en la eternidad. Y el Todopoderoso Supremo vienen a ser todas las experiencias de todos los mortales ascendentes y también de los hijos creadores, los creadores supremos, como les decía. Aquí están los hijos y las hijas creativas, los ancianos de los días, los espíritus rectores, en fin. Y ambos, cuando se complete esta era universal, se van a constituir en el llamado Ser Supremo. Bien. Y el Supremo está al tanto de lo que pasa en los 7 superuniversos a través de Magestón. Bien. Ahora nos hablan de los llamados marcos conceptuales. ¿A qué se refieren con esto? ¿No? Mayra. Nos dicen, había olvidado de decirles en la introducción que es tan breve, ¿no? Nos dicen que no nos ha costado nada ser hijos de Dios y tener su amor incondicional, pero a nosotros nos corresponde hacer algo en esa relación fundamental de filiación. ¿Ve? Eso es lo que leyó Ketty. Aquí está. En estos dos renglones dice eso. Ok. Y ahora vamos a hablar de los marcos conceptuales. ¿Por qué dicen que tenemos que hacer algo? ¿Qué creen ustedes que debemos hacer? Bueno, primero creer y segundo, buscar la perfección, cumplir con el mandato del Padre de ser perfectos como Él lo es en el paraíso. ¿Pero cómo? Decidiendo con nuestro libre albedrío hacer su voluntad. En cada acto de amor que hagamos, estamos pareciéndonos más al Padre. En cada servicio desinteresado, nos estamos convirtiendo en instrumentos de su amor. En la medida que nos hacemos más semejantes a Él, estamos contribuyendo al crecimiento del poder experiencial del Supremo. ¿Ok? Estamos contribuyendo al llamado Todopoderoso Supremo, que vamos a verlo en el siguiente documento.
Bien, así nos vamos volviendo hijos del Supremo, de su poder experiencial. Eso es lo que tenemos que hacer. A eso se refería. Bien. Ahora, decíamos que algunas personas piensan que el Supremo es otro Dios. Bien. Sin embargo, hay un solo Dios, que es el Padre Universal que está en el paraíso. ¿Mm? El Supremo está en Abona. Ambos son el mismo Dios, ¿no creen ustedes? Si hay una pequeña duda al respecto o una gran duda, nos tenemos que repetir al prólogo, que es nuestro marco de definiciones del libro de Urantia. Si vamos al prólogo en la sección 2, perdón, en la 012, dice, la deidad se caracteriza por la cualidad de la unidad, actual o real o potencial, en todos los niveles supermateriales de la realidad, y las criaturas comprenden mejor esta cualidad unificadora como divinidad. Bien, después dice, la deidad total es funcional en los 7 niveles siguientes: el nivel estático, el nivel potencial, el nivel asociativo, creador, evolutivo, supremo y último. ¿Ok? ¿Y qué dice del Supremo? Dice, deidad autoexperiencial y unificadora de criatura creador. Deidad que funciona en el primer nivel de identificación con la criatura como supercontroladores espaciotemporales del gran universo, a veces designada la supremacía de la deidad. Ok, entonces esta es una cualidad, es una forma de funcionar del yo soy, Dios, la primera fuente y centro, en la realidad finita. Ahora vamos a revisar todas las realidades, ¿no? De acuerdo con esto, no cabe duda de que estamos hablando de un solo Dios que actúa en diferentes niveles y cumple diferentes funciones. Bien, alguien puso como ejemplo, me parece muy bueno, ¿no? Que diga que una mujer que es madre, es esposa, trabaja y además pinta o toca el piano, ¿verdad? Hace varias funciones, siendo la misma persona. Ahora, todavía no tenemos una comprensión profunda y cabal de estas manifestaciones de Dios. En este documento y en los dos siguientes que vienen, comenzaremos a entender mejor. ¿Qué vamos a entender de esto? Algo muy importante: nuestro origen, nuestra razón de ser y el destino que tenemos en relación con Dios. Ok. Bien, ahora entrando a este primer párrafo de los marcos conceptuales. Bien. Nuestro intelecto es incapaz de captar la realidad sin equivocarse. ¿Ok? Pero a medida que vamos ampliando nuestro marco conceptual, es decir, nuestras hipótesis de lo que creemos que podría ser cierto, vamos avanzando en el conocimiento y vamos entendiendo las leyes que rigen en la naturaleza. Y así vamos dominando el mundo que nos rodea. Todos tenemos curiosidad de saber, pero pocos son capaces de analizar la realidad, probar una hipótesis y demostrar los hechos del cosmos, explicando sus leyes. Esa es la labor de los científicos y la razón de ser de la ciencia. Entonces, el primer marco conceptual que tenemos es el llamado sentido común, lo que todos ven y asumen como cierto. De ahí viene la palabra obvio, lo que todos ven. Por ejemplo, la Tierra es plana y quieta, o el Sol y la Luna y las estrellas giran a nuestro alrededor. Esto es lo que nos dice el sentido común, ¿verdad? El sentido común siempre nos engaña. Nada es lo que parece ser. Ni la Tierra es plana, ni el cielo es azul, ni el océano es verde, ni la luz es blanca. La ciencia ha ido rompiendo mitos a lo largo de la historia, ¿no? Pero siempre carece del conocimiento completo y va inventando nuevos marcos conceptuales, nuevas hipótesis que debe poner a prueba con el método, usando el método científico. Bien.
Haciendo un paréntesis, el gran problema del progreso de la civilización ha sido la tendencia humana de crear paradigmas. ¿Qué son los paradigmas? Aceptar una idea o teoría, una hipótesis, ¿no? Como verdad inamovible, o un dogma religioso que debe ser aceptado por todos sin posibilidad de análisis racional, ¿no? Muchos grandes pensadores y hombres de ciencia han pagado muy caro esos prejuicios científicos y también religiosos. Recuerdan ustedes el ejemplo emblemático de Galileo, ¿no? Pero hay muchos otros. Actualmente siguen habiendo muchos paradigmas. Uno de ellos es la teoría del Big Bang, ¿ok? Siguen los científicos haciendo todos sus esfuerzos para mantener la teoría del Big Bang, que cada vez se resquebraja más, sobre todo ahora con la información que viene del nuevo telescopio. Entonces, pues, el revelador nos dice que si no tenemos una explicación real de los hechos, nuestra mente es capaz de inventar un marco conceptual, una teoría, una hipótesis, una tesis sobre la realidad observable, a fin de poder deducir conclusiones racionales con el menor margen de error. Los marcos conceptuales son útiles como hipótesis de trabajo, tienen valor y utilidad por un periodo de tiempo, hasta que es reemplazada por otra hipótesis superior de mayor valor. ¿Ok? Seguimos. Los marcos conceptuales del universo son verdad solo relativamente. Son andamiajes prácticos que terminan cayendo ante las expansiones de la comprensión cósmica. Los modos de comprender la verdad, la belleza, la bondad, la moralidad, la ética, el deber, el amor, la divinidad, el origen, la existencia, el propósito, el destino, el tiempo, el espacio, incluso la deidad, son verdad solo relativamente. Dios es muchísimo más que un padre, pero el concepto más alto de Dios que tiene el hombre es el de padre. Sin embargo, la descripción padre-hijo de la relación creador-criatura se verá aumentada por las concepciones supramortales de la deidad, que se lograrán en Orbontón, en Abona y en el paraíso. El hombre tiene que pensar dentro de un universo marco mortal, pero eso no significa que no pueda imaginar otros marcos más altos dentro de los cuales se pueda producir el pensamiento. Bien. En el ámbito espiritual, Dios, el Padre Universal, es mucho más que un padre. Pero el concepto de padre es lo más alto que nosotros como humanos tenemos y podemos darle a Dios. ¿Mm? ¿Cómo explicarnos la verdad, la deidad, el tiempo y el espacio? ¿Cómo comprender lo divino, la verdad, la belleza, la bondad, la moralidad, la ética, el deber, el amor humano y el amor de Dios? Mucho menos podemos comprender nuestro origen, el propósito de nuestra existencia y nuestro destino. Al observar la inmensa belleza y majestad de un cielo estrellado, necesitamos la revelación para facilitar nuestra comprensión humana de la realidad cósmica. Seguimos. Marlene. Con objeto de facilitar la comprensión humana del universo de universos, los distintos niveles de realidad cósmica se han designado como finito, absonito y absoluto. De estos, solo el absoluto es eterno sin restricción, verdaderamente existencial. Los absonitos y los finitos son derivados, modificaciones, restricciones y atenuaciones de la realidad absoluta, original y primordial de la infinitud. Bien. Este cuadrito lo hemos presentado en otros documentos de Urantia. Se ve muy claro acá los tres niveles de la realidad, ¿no? El nivel paraíso, que es absoluto y eterno. El nivel de los superuniversos aquí abajo, que es la realidad finita, el tiempo-espacio. Y entre estas dos existe una realidad intermedia que se llama la realidad absoluta.
¿ok? El tiempo trascendido, el espacio-tiempo trascendido se llama también. ¿Mm? Entonces, eso lo hemos aprendido por la revelación. El libro de Urantia nos habla de 3 niveles de realidad: lo finito, lo absonito y lo absoluto. Siendo lo finito y absonito solo derivados de lo absoluto. Los absonitos y finitos son restricciones, atenuaciones y modificaciones de la realidad original, primordial y absoluta de la infinitud. Bien, seguimos. José Luis. Los ámbitos de lo finito existen en virtud del propósito eterno de Dios. Las criaturas finitas, superiores e inferiores, pueden proponer y han propuesto teorías sobre la necesidad de lo finito en la economía cósmica. Pero, en último término, lo finito existe porque Dios lo ha querido. El universo no se puede explicar, ni tampoco puede una criatura finita ofrecer una explicación racional de su propia existencia individual sin recurrir a los actos previos y a la volición preexistente de seres ancestrales, creadores y o procreadores. Muy bien, ahí termina esta sección. Entonces, lo importante acá es que el universo no se puede explicar. Lo finito y absonito existen porque Dios lo quiso así. Y si queremos una explicación racional de la realidad y de nuestra propia existencia, debemos recurrir a la revelación de los actos volitivos de seres ancestrales, dice, que nos crearon. Ahora, como mortales, alcanzaremos un nivel de entendimiento con la quinta revelación, pero la descripción padre-hijo y la relación creador-criatura recién aumentará después de que nos muramos, ¿no? Después de la muerte, cuando alcancemos las esferas de Orvonton, no digo las esferas del sistema, o sea, los mundos mansión, o ni siquiera Salvington, ¿no? Dice, cuando lleguemos a Orvonton, y luego cuando lleguemos a los circuitos de Abona, o sea, cuando lleguemos al universo central y finalmente al paraíso. Bien, entonces ahora tenemos un marco conceptual bastante restringido, pero nuestra mente mortal nos permite imaginar otros marcos más altos de pensamiento. Ok, entramos a la siguiente sección y aquí vamos a entrar un poco en filosofía. Renato. La base absoluta de la supremacía. Desde el punto de vista existencial, no puede suceder nada nuevo en ninguna de las galaxias, pues la compleción e infinitud inherente al yo soy está eternamente presente en los 7 absolutos. Se asocia funcionalmente en las triunidades y se asocia transiblemente en triodidades. Pero el hecho de que la infinitud esté presente así existencialmente en las acciones absolutas no imposibilita en modo alguno hacer realidad nuevos experienciales cósmicos. Desde el punto de vista de la criatura finita, la infinidad tiene muchas cosas que son potenciales, muchos elementos que comportan una posibilidad futura más que una actualidad presente. Okay. Vamos a concentrarnos en este cuadrito. En este cuadrito ven ustedes los 7 absolutos. La Trinidad, las 3 personas de la deidad, Padre, Hijo y Espíritu, también son personas absolutas, son las únicas personas absolutas. La isla del paraíso es todo lo que no es personal. Y aquí tenemos, mejor dicho, la fuente de todos los modelos o los llamados eh, arquetipos, ¿no? O prototipos. Y aquí están los otros absolutos. En este momento se está conectando Anita. Vamos a darle la bienvenida. Disculpen. Hola a todos. Hola.
Bienvenida. Gracias. Ok. Esta sección trata de la base absoluta de la supremacía. Cuando decimos supremacía nos referimos al supremo, ¿ok? Bien, este primer párrafo trata de darnos una idea de lo absoluto. Nos dice que la plenitud infinita del yo soy es existencial. Existencial significa que siempre ha sido, siempre ha existido, existe y existirá. En la infinitud ya todo está hecho, no hay nada incompleto, no puede suceder nada nuevo. La infinitud está llena del yo soy infinito y el yo soy es Dios, ¿ok? Inclusive antes de ser el Padre Universal. En el yo soy están los 7 absolutos que ven ustedes ahí. Y en esos 7 absolutos están incluidas las 3 personas de la deidad. En el yo soy, los absolutos se asocian funcionalmente con las llamadas triunidades. Recuerdan que estudiamos las triunidades, que son 15, pero que nos revelan 7. Pero además, los absolutos del yo soy se asocian de forma, dice, transmisible en las triodidades. En un documento, creo que en 2 documentos anteriores hablamos de las triodidades que son 2. Hay más, pero nos revelan 2, la llamada triodidad de actualidad y la de potencialidad. El yo soy, más adelante vemos un diagrama con las triodidades. El yo soy, pues, está eternamente presente en los absolutos. Bien. La mejor manera para nosotros de comprender el infinito es pensar en el todo, en la totalidad. Bien, la totalidad está contenida en el infinito. Pero además hay que pensar que el infinito no tiene límites y el todo nunca se acaba. Por eso pensamos en el infinito más como un potencial inagotable que como lo que ya está manifestado. ¿Ok? Aquí está. Desde el punto de vista de la criatura finita, dice. A ver, ¿qué más nos dicen de los infinitos? El valor. Le tocaría a Oli. El valor es un elemento único en la realidad del universo. No comprendemos cómo se podría incrementar el valor de algo infinito y divino, pero descubrimos que los significados se pueden modificar, sino aumentar, incluso en las relaciones de la deidad infinita. Para los universos experienciales, incluso los valores divinos se incrementan como actualidades mediante una comprensión ampliada de los significados de la realidad. Ok. Bien, entonces acá estamos hablando de valores y significados. ¿Recuerdan cuando explicamos el infinito hace unas semanas con el ejemplo de la regla escolar de 30 centímetros? Bien. Bueno, si desean, voy a repetirles eso con otras palabras. Acá tienen una regla de las que usábamos en el colegio. La de arriba está graduada en centímetros y milímetros. La de abajo está en pulgadas. Ujú. Bien, la regla está dividida en números reales y cada número expresa una realidad distinta, un valor distinto para una dimensión lineal en el caso de la regla, ¿no? Pero estamos considerando solo los números enteros. Si nos fijamos mejor en la regla, veremos que cada centímetro está dividido en 10 milímetros. Pero esa división en milímetros es puramente convencional, ¿no? Si consideramos la regla en pulgadas, la que está abajo, en ella cada pulgada está dividida en fracciones de pulgadas. Y las fracciones que podemos obtener entre la primera y la segunda pulgada son infinitas. O sea, tenemos media pulgada, un cuarto de pulgada, un octavo, un 16, un 32, un 64, etc. ¿Sí? Lo mismo podríamos hacer con los centímetros. O sea que hay un infinito de números entre el primero y el siguiente, ¿no es cierto? Entre el 1 y el 2. Bien. Ahora traslademos este razonamiento al universo, al cosmos. El 1 representa la primera realidad universal, que es Abona, la primera era universal. Y el 2 sería la segunda era, o sea, los 7 superuniversos.
El 3 sería la tercera era universal, la de los cinturones exteriores del espacio exterior, ¿verdad? ¿No? Del primero hasta el cuarto. Bien. Ahora volvamos al documento. Dice que el segundo párrafo dice que el valor es un elemento único de la realidad del universo y que no nos podemos imaginar hasta dónde se podría incrementar un valor hasta el infinito. Pero descubrimos que los significados pueden ser modificados, si no aumentados, aún con relación a la deidad infinita. Volviendo a la regla escolar que expresa valores numéricos, para darle significado a los números, podríamos decir que 1,5 centímetros es el grosor de un lápiz, o que 2 centímetros son el ancho de nuestra uña más grande, o que 2,54, ¿cuánto es acá? 2,54 milímetros es una pulgada. Entonces ahí estamos dando valores. O sea, significados a los valores. Ok. Pasamos a la siguiente sección. ¿Queda claro eso? Bueno, nos estamos aproximando a tener una idea de lo que es el infinito, los valores y los significados. Le tocaría a Ketty nuevamente. Oh, Anita ha entrado, perdón. Me estoy Mira, saltando a Anita. Juan Pablo no Juan está. Pablo y Anita. Juan Pablo y Anita. O después de Oli vendría Juan Pablo y Anita. Ok, Juan, adelante. Gracias. 3. Lo original, lo actual y lo potencial. En términos conceptuales, el cosmos absoluto no tiene límites. Definir la naturaleza y la extensión de esta realidad primordial es establecer restricciones a la infinitud y atenuar el puro concepto de eternidad. La idea del infinito eterno, del eterno infinito, es ilimitada en extensión y absoluta en hecho. No hay idioma ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro de Urantia capaz de expresar la realidad de la infinitud o la infinitud de la realidad. El hombre, una criatura finita en un cosmos infinito, tiene que contentarse con reflejos deformados y concepciones atenuadas de esa existencia sin límites, sin fronteras, sin principio ni fin, que sobrepasa realmente su capacidad de comprensión. Entonces, lo original, lo actual y lo potencial. El universo maestro tiene límites, pero el cosmos absoluto no. Esta no es una afirmación basada en términos reales, sino conceptuales. Por lo tanto, vale. En el ejemplo de la regla, el 0 no significa nada, pero es un concepto válido. ¿Ok? Pues nos indica dónde empieza el primer centímetro. Hablamos de ese 0 para explicar la era 0, el yo soy antes de Abona, ¿recuerdan? El 0 es tan importante que las matemáticas irían muy mal sin él. Bien, aquí nos dicen que tratar de definir o delimitar un absoluto existencial es establecer restricciones a la infinitud, atenuar el concepto de eternidad. La idea de eterno infinito o de infinito eterno es ilimitada y absoluta. No es ni ha sido posible ni lo será la expresión en palabras de la infinitud de la realidad, ni la realidad de la infinitud. La existencia sin límites sobrepasa nuestra comprensión como criaturas finitas. Ahora explica que para que nuestra mente finita pueda intentar captar un concepto, el concepto de un absoluto, tenemos que fragmentarlo, partirlo, digamos, en segmentos digeribles. La unidad de la infinitud se llama el yo soy, la primera fuente y centro, y le llamamos Dios. Nunca comprenderemos cabalmente cómo el yo soy se convierte en dualidad, luego en triunidad, y en diversidad, mientras mantiene su total integridad incalificada. Tampoco comprendemos la deidad indivisa de la Trinidad, así como la personalización plural de Dios.
Eh, a ver, seguimos. Me toca. Ani, la mente. La mente no puede pretender captar el concepto de un absoluto sin intentar primero romper la unidad de esa realidad. La mente unifica todas las divergencias, pero cuando no hay ninguna divergencia, no encuentra una base para intentar formular conceptos comprensibles. Sigue. El siguiente, por favor. Sí, ya. La estasis primordial de la infinitud exige una segmentación antes de que el ser humano pueda intentar comprenderla. Hay una unidad en la infinitud que se ha expresado en estos documentos como el yo soy, el postulado primero de la mente de la criatura. Pero la criatura nunca comprenderá cómo puede esta unidad convertirse en dualidad, triunidad y diversidad mientras sigue siendo una unidad no cualificada. El hombre se encuentra con un problema similar cuando se para contemplar la deidad indivisa de la Trinidad al lado de la personalización plural de Dios. Bien, nos habíamos un poco adelantado a comentar esto. A ver, ¿qué más nos dicen aquí? Está claro eso, ¿verdad? O sea, nunca comprenderemos cabalmente cómo el yo soy se convierte en dualidad, o sea, en el Padre del Hijo, y luego en triunidad, o en la primera Trinidad, Padre e Hijo y actor conjunto, o Espíritu infinito, ¿no? Y también en diversidad, mientras mantiene su total integridad incalificada. Tampoco comprendemos esa deidad indivisa que es la Trinidad, ujú, así como la personalización plural de Dios. Yo diría que Dios, el Supremo y el Último, son el mismo Dios, ¿no? En una personalización plural. Seguimos. Ketty. Bien, sí. Una concepción básica del nivel absoluto. ¿Esto es o el anterior? El No, párrafo El no hemos leído anterior, solo la distancia, ¿no? creo. Sí, Este sí. sí. este falta. Sí. Ya. Solo la distancia que separa al hombre de la infinitud hace posible que este concepto se exprese con una sola palabra. La infinitud es por una parte unidad y por otra diversidad, sin límite ni fin. La infinitud, tal como la observan las inteligencias finitas, es la paradoja máxima de la filosofía de las criaturas y de la metafísica finita. Aunque la naturaleza espiritual del hombre se proyecta en la experiencia de adoración hacia el Padre que es infinito, su capacidad de comprensión intelectual se agota con la concepción máxima del Ser Supremo. Más allá del Supremo, los conceptos se convierten cada vez más en meros nombres y cada vez menos en designaciones verdaderas de la realidad. Son cada vez más la proyección del entendimiento finito de la criatura hacia lo suprafinito. Ok, entonces, Está bien. bien, esto parece complejo, pero en realidad no lo es, ¿no? La infinitud es unidad y diversidad al mismo tiempo. Es la paradoja máxima de la filosofía y la metafísica. Podemos adorar al Padre, pero solo comprenderemos al Supremo, que es finito como nosotros. Más allá del Supremo, ya se diluyen los conceptos. Solo nos queda proyectar nuestro entendimiento finito hacia lo suprafinito, lo absonito, ¿no? Pero nada más. Ahora viene lo más importante, que es esto, ¿no? Vamos a saltar al absoluto, hacia el absoluto. Le toca a Mario. Una concepción básica del nivel absoluto implica un postulado de 3 partes. 1. Lo original es el concepto no cualificado de la primera fuente y centro
la manifestación fuente del yo soy a partir de la cual se origina toda la realidad. 2. Lo actual. Es la unión de los tres absolutos de actualidad. La segunda fuente y centro. La tercera y la del paraíso. Esta triodidad del Hijo Eterno, el Espíritu Infinito y la isla del paraíso constituye la revelación actual de la originalidad de la primera fuente y centro. 3. Lo potencial. Es la unión de los tres absolutos de potencialidad, el absoluto de deidad, el no cualificado y el universal. Esta triodidad de potencialidad existencial constituye la revelación potencial de la originalidad de la primera fuente y centro. Ok. Entonces, dice que una comprensión básica del absoluto implica un postulado de tres partes: lo original, lo actual y lo potencial. Lo original es el yo soy. Lo actual, los tres absolutos de actualidad: Hijo, Espíritu y Paraíso, que constituye la llamada triodidad de actualidad. ¿Mm? Es la revelación actual de la originalidad de la primera fuente y centro. Y en tercer lugar, lo potencial, que son los tres absolutos de potencialidad: el absoluto cualificado, el no cualificado y el absoluto universal. ¿Ok? Esos tres constituyen la llamada triodidad de potencialidad. ¿Ok? La revelación potencial de la originalidad de la primera fuente y centro. Entonces, la interasociación de las tres hacen posible el crecimiento del universo. Crecen el supremo, crece el último y también el séptuplo, la asociación de 7 deidades que ustedes conocen. Creo que acá está, sí, acá están estas 3 deidades experienciales: Dios supremo, último y el absoluto. Este es el nivel paraíso. Acá están los 3 absolutos de potencialidad. ¿Okay? Sí, Mario, querías. La inquietud que me generó el capítulo anterior y este lo vamos a vivir nosotros, por así decirlo, los que vamos a empezar un camino, un recorrido entre el primer mundo, el segundo mundo, a partir del tercer mundo de ¿Mansiones? los reservistas, ¿no es cierto? Perdón, de que los reservistas. ¿Se entendió? ¿Te refieres a los mundos mansión, los mundos del sistema? ¿Cómo? Perdón, no sé si te A entendí. los me refiero a esa dominación, nosotros vamos a, como quien dice, a reactivar esta posibilidad de reconocer todos estos procesos del Padre, estas facetas espirituales. Ya lo creo que sí, Mario. Y todavía con la ventaja de tener una mente morontial, ¿no? Que nos permite entender la mota. O sea, esa filosofía ampliada en 3 dimensiones, como dicen, que vamos a ver todo más claro. Ok, acá están los absolutos. Y acá está, estas son las triodidades. La triodidad de potencialidad formada por el absoluto de deidad, o sea, también llamado absoluto cualificado, el absoluto no cualificado, todo lo que no es deidad, y el absoluto universal, que es el estabilizador, el que los enlaza y los equilibra. ¿Ok? Más abajo tenemos el cuadro del
Creo que se ha desfasado porque agregué un ratito. Discúlpenme, voy a quitar esto para que vuelva al esquema que estaba anterior. O sea, ahora sí. Ya está mejor formateado. Trioidad de potencialidad y la trioidad de actualidad está acá, que es el Hijo Eterno. Ya ustedes saben, en las trioidades no figura el Padre. ¿Ok? Actor, conjunto y paraíso. Mientras que en las triunidades, en todas las triunidades sí está el Padre. A ver, hemos leído estas tres. Bien. Entonces, la interacción de lo original, lo actual y potencial genera las tensiones internas de la infinitud que hacen posible todo el crecimiento del universo. El crecimiento es la naturaleza del séptuplo, del supremo y del último. Es lo que les comenté adelantándome a este párrafo. Bien, vamos a leer los dos siguientes. Le tocaría En a... la asociación de los absolutos de deidad universal y no cualificado, la potencialidad es absoluta, mientras que la actualidad es emergente. En la asociación de la segunda fuente y centro, la tercera y la del paraíso, la actualidad es absoluta, mientras que la potencialidad es emergente. En la originalidad de la primera fuente y centro, no podemos decir que la actualidad ni la potencialidad sean ni existentes ni emergentes, sino simplemente que el Padre es. Sí, en la trioidad de potencialidad, o sea, es en donde están los tres absolutos, de cualificado, no cualificado y universal, la potencialidad es absoluta mientras la actualidad es emergente. Y en la trioidad de actualidad, la del Padre, el Espíritu y el Paraíso, es absoluta, mientras que la potencialidad es emergente. Eso es todo lo contrario. ¿Mm? En el caso del yo soy, o sea, lo original, no es ni existente ni emergente. El Padre es el Padre, ¿no? Sigue el siguiente también, Mayrita, que son cortitos. Desde el punto de vista del tiempo, lo actual es lo que fue y lo que es. Lo potencial es lo que está llegando a ser y lo que será. Lo original es lo que es. Desde el punto de vista de la eternidad, las diferencias entre lo original, lo actual y lo potencial no son tan patentes. Estas cualidades trinas no se distinguen así en los niveles de eternidad del paraíso. En la eternidad todo es, pero no todo ha sido revelado aún en el tiempo y el espacio. Bien, desde nuestro punto de vista temporal, lo actual es lo que fue y lo que es. Lo potencial es lo que está llegando a ser y lo que será. Lo original siempre es. En la eternidad, estos postulados no tienen sentido, pues en la eternidad ya todo es, ¿no? Aunque aún no se haya revelado. Seguimos. Por eso a Dios no le sorprende nada. Desde el punto de vista de la criatura, la actualidad es la sustancia, la potencialidad es la capacidad. La actualidad existe en el centro mismo y desde él se expande hacia la infinitud periférica. La potencialidad va hacia adentro, desde la periferia infinita y converge en el centro de todas las cosas. La originalidad es aquello que primero causa y después equilibra los movimientos duales del ciclo de la metamorfosis de la realidad, que convierte los potenciales en actuales y descubre los potenciales de los actuales existentes. Bien, acá parece un poco enredado esto, pero vamos a desmenuzarlo un poquito más. Bien, entonces, nuevamente, desde nuestro punto de vista objetivo, lo actual es la sustancia tangible, ¿ok? Lo que ya es real. Y lo potencial es la capacidad para que esa sustancia aparezca, ¿no? Para que se haga realidad. La originalidad primero es causa y luego equilibra la metamorfosis, dice, que transforma
los potenciales en actuales, ¿no? En lo que vemos, en lo que existe. ¿Queda claro eso? ¿Ok? O sea, desde nuestro punto de vista objetivo, lo actual es lo tangible, lo real, y lo potencial es la capacidad para que se produzca esa realidad. La originalidad primero es causa y luego equilibra esa metamorfosis que transforma los potenciales en actuales, en lo que vemos, en lo que existe. Bien. Me siguen, ¿no? Seguimos. Los tres absolutos de potencialidad operan en el nivel puramente eterno del cosmos. De ahí que no actúen nunca como tales en los niveles subabsolutos. En los niveles descendentes de la realidad, la triodidad de potencialidad se manifiesta con el último y sobre el supremo. Lo potencial podría no actualizarse parcialmente en el tiempo en algún nivel subabsoluto, pero nunca en el conjunto. En última instancia prevalece la voluntad de Dios, no siempre en lo individual, pero indefectiblemente en lo total. Bien, acá hay varias cosas bien profundas. Acá nos dice el ámbito de acción de los absolutos, ¿no? Los tres absolutos de potencialidad siempre operan desde la eternidad, nunca funcionan como tales en los niveles, diríamos, subabsolutos del cosmos, o sea, en la realidad finita y en la absoluta. Por debajo de la realidad absoluta, ¿no? O sea, en esos niveles absoluto y finito, los tres absolutos de potencialidad se manifiestan en la triodidad de potencialidad. Con el último y sobre el supremo, dice. Pero lo potencial en el nivel subabsoluto podría no manifestarse en una parte, es decir, cuando alguien o muchos rechazan la voluntad rechazan hacer la voluntad de Dios y no optan por el plan de supervivencia eterna al cual estaban predestinados, ¿ok? Pero eso también está previsto y en última instancia, en conjunto, siempre prevalecerá la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no siempre se cumple con respecto a un individuo en particular, pero siempre con respecto a toda la creación. ¿Ok? Eso es lo que nos han dicho ahí. Seguimos. Le toca a Renato. Renatito, adelante. En la actualidad los existentes del cosmos tienen su centro, ya sea espíritu, mente o energía. Todo se centra en esta asociación del Hijo, el Espíritu y el paraíso. La personalidad del Hijo Espíritu es el patrón maestro para toda personalidad en todos los universos. La sustancia de la isla del paraíso es el patrón maestro del que Habana es una revelación perfecta y los superuniversos una revelación en vías de perfeccionamiento. El actor conjunto es a la vez la activación mental de la energía cósmica, la conceptualización de los propósitos del espíritu y la integración de las causas y efectos matemáticos de los niveles materiales con los propósitos y los móviles volitivos del nivel espiritual. Y para un universo finito, el Hijo, el Espíritu y el Paraíso actúan en el último y sobre el último tal como está condicionado y limitado en el Supremo. Estamos en la triodidad de actualidad. A ver, vamos a ver cómo podemos decirlo con otras palabras, ¿no? Bien, el centro de todo lo que existe en el cosmos es la triodidad de actualidad, ¿no? Todo lo que existe se reduce a tres cosas: energía, materia, mente y espíritu. ¿Ok? Siendo la energía y la materia la misma cosa, ¿no? Todo se centra en la asociación Hijo, Espíritu y Paraíso. ¿Ok? El Hijo Espíritu es el modelo maestro de toda personalidad. Y a través de todos los universos, la sustancia del paraíso es el modelo maestro del cual Abona es la revelación perfecta.
para los universos que tratan de igualar la perfección de Abona, o sea, el modelo. El actor conjunto, o sea, el espíritu infinito, es a la vez la activación mental de la energía cósmica, la conceptualización del propósito espiritual y la integración de las causas y efectos matemáticos de los niveles materiales. Esto es lo que resulta un poco intrincado, ¿no? O sea, es la integración de causas y efectos materiales de los niveles materiales con los propósitos y motivos volitivos del nivel espiritual. ¿Ok? O sea, todo lo que es material y que tiene, que es medible matemáticamente, o sea, todos los fenómenos de causa y efecto están provocados, podríamos decir, no encuentro la palabra más adecuada, ¿no? Por la voluntad de alguna, de alguna personalidad espiritual. O sea, todas esas cosas están determinadas. ¿Mm? Bien. Después dice que en y para un universo finito, el Hijo, el Espíritu y el paraíso funcionan en el último y sobre el último, tal como el último es condicionado y cualificado por el Supremo. Bien. Actualidad de deidad es lo que el hombre busca en su ascenso al paraíso, ser como Dios. La potencialidad de divinidad humana es lo que el hombre va logrando en esa búsqueda. Lo original, el yo soy, es lo que hace posible la coexistencia e integración del hombre actual, potencial y eterno. O sea, gracias al yo soy podemos lograr ese perfeccionamiento. Ok. Entonces, eso es lo que acabamos de explicar. La actualidad de la deidad es lo que el hombre busca en el ascenso al paraíso. La potencialidad de la divinidad humana es lo que el hombre desarrolla en esa búsqueda. Lo original es lo que hace posible la coexistencia y la integración del hombre actual, el hombre potencial y el hombre eterno. Bien, nos quedan unos párrafos más. Seguimos. Oli. Octavio. Hay una pregunta de Octavio. Adelante, Octavio. Hermanito, voy a meter mi... Buenas tardes, gusto en saludarlos a todos. Bienvenido, Octavio. Voy a meter o quiero compartirles pues no sé cómo llamarle, una conclusión o un razonamiento de todo esto. Un análisis. No sé si ustedes lo han pensado, pero ¿cuál es el sentido de todo esto? O sea, ¿por qué el padre se tomó a la tarea de manejar este tipo de diferencias, ¿no? De lo absoluto y de lo otro que es como experiencial, ¿no? Uh-huh. Entonces yo me he puesto a pensar, no sé si pueda yo explicarlo. Hay un párrafo que a mí me ha llamado mucho la atención estos últimos días, de las realidades actuales y de las potenciales. Fíjese lo que dice. Aquí está, permítame. Dice, para obtener esta fricción de la experiencia, ¿sí? Y desarrollar su proyecto, o sea, para mí esto es un proyecto de Dios, ¿sí? Él se encontraba en su realidad, la realidad de las realidades, que es la infinitud, ¿sí? Y él dijo, bueno, pues a lo mejor lo estoy, ¿cómo se dice? Cuando antropormizando mucho al Padre, ¿no? Pero es que no tengo una otra forma de expresarlo, ¿no? Y yo espero que me lo valgan, pero es que yo no encuentro otra forma de explicar lo que voy a decir. Entonces, si Dios estaba en su realidad de realidades, en su infinitud, Él se encontraba perfecto, completo y no tenía nada que hacer. Entonces un día se puso a pensar, bueno, ¿qué voy a hacer si yo ya estoy completo? Entonces Él dijo, ¿saben qué? Yo necesito la experiencia, ¿sí? Y por medio de la experiencia
él es como nosotros estamos haciendo ese trabajo, recoger la experiencia, ¿sí? Entonces hay un párrafo que dice aquí que el Padre universal alcanzó la liberación de los vínculos de la infinidad, fíjense, la liberación de los vínculos de la infinidad y rompió las cadenas de la eternidad para crear nuevas realidades. Así, mientras que las realidades actuales ya existen de forma perfecta, el reino de las realidades potenciales se preocupa directamente por hacer posible la aparición cósmica de las deidades experienciales. ¿Cuáles son las deidades experienciales? Pues la deidad suprema, la última y la absoluta para las criaturas del tiempo y del espacio. O sea, en otras palabras, como que Dios hizo esta especie de amortiguadores, espero explicarme, ¿sí? De cada una de sus realidades para poder ministrarnos a nosotros y recoger esa experiencia que de algún modo le va a hacer llegar el Dios Supremo. Entonces, para mí esto es muy interesante porque a veces pareciera que nuestra vida no es importante, pero es todo lo contrario. Nosotros somos el motor de esa experiencia, ¿no? El motivo por el cual Dios se liberó, rompió las cadenas de la eternidad, y nosotros somos los que hacemos este trabajo. Pero pues es mucha diferencia ¿cómo explicarle? Híjole, es que es difícil explicarlo, pero hay mucha diferencia entre el nivel de Dios Padre y nosotros. Entonces no había otra manera de cómo hacer que nosotros hiciéramos llegar a esa experiencia, ¿sí? Más que haciendo este tipo de divisiones, ¿no? Empezando con la trinización, luego con las prioridades, luego pasar a la realidad absoluta, luego para abajo la subabsoluta, luego sigue la absónita, la espiritual, la morontial y llegamos a nosotros. Y por medio de todas estas realidades, Él nos ministra de algún modo y nos premia siempre y cuando nos comprometamos con Él a hacer su voluntad y podamos seguir con Él, pero de algún modo nosotros somos ¿cómo diré? Somos los principales de ejercer esa experiencia que a Él de algún modo pues está solicitando a través de su proyecto, porque no le encuentro yo otra justificación por qué hacer toda esta creación si Él era perfecto y absoluto y completo. ¿Qué necesidad tenía? Bueno, pues Él dijo, ¿sabes qué? Yo voy a hacer este proyecto, necesito la experiencia, y a través de todo esto que estamos entendiendo en el libro de Urantia y los capítulos que nos faltan, es como Dios de alguna manera nos está explicando cómo ejerce, ¿no? este proyecto que Él tiene y que nos premia de algún modo con pues la ascensión, ¿no? A través del mundo espiritual y llegar a finalistas y después llegar a los mundos, a los universos maestros, ¿no? Pero también nosotros estamos haciendo ese trabajo que Él necesita de saber la fricción, ¿no? De lo que es la experiencia. Porque yo le decía a la hermanita Jenny, porque ella decía que no, pero yo le digo, Dios sabe todo, es absoluto y sabe todo, pero no sabe la experiencia que se tiene fuera de la existencialidad. Por ejemplo, espero explicarme. Él sabe cómo se equilibra una bicicleta, a lo mejor la inercia, ¿no? La energía de mantener el equilibrio y todo, pero Dios nunca ha sentido el aire que le toca, que se siente en la cara cuando vas en la bicicleta. Él no lo sabe. No sabe qué se siente cuando si te caes de la bicicleta y te raspas la rodilla y te está doliendo varios días y se te hace la costra y tienes esa molestia. Entonces, Dios sabe todo en teoría, pero ya hay cosas que se escapan de su conocimiento, y es porque hizo toda esta creación. Pareciera algo a lo mejor muy superficial, pero realmente nosotros somos lo más fundamental de todo su proyecto. Espero haberme explicado y no haber dilucidado demasiado, pero así veo las cosas. Gracias. Gracias a ti, Octavio. Bueno, estos documentos tratan un poco de aclararnos eso que te inquieta tanto, ¿no? Nuestra razón de ser, por qué estamos, para qué estamos, ¿no? Y cuál es nuestro destino.
Y no podemos, sería muy aventurado, muy audaz, muy atrevido, diría yo, meternos en la mente de Dios, qué cosa estaba pensando Dios en la eternidad, ¿no? Pero sí podemos comprender a Dios desde el punto de vista del sentimiento. Dios es amor y así como nosotros nos movemos por amor, por ejemplo, cuando queremos que nuestro hijo no sufra y tenga lo mejor, ¿no? De la misma forma piensa Dios o siente o desea Dios para nosotros eso. Él que vive en la gloria, en la plenitud, o sea, que no necesita nada, quisiera que nosotros viviéramos esa experiencia que Él tiene, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para que una criatura alcance ese nivel? Tiene que pasar por varias etapas, porque la infinidad es algo que no se puede ir directamente. Entonces hay una realidad, la más básica, que es la realidad finita del tiempo y espacio, que es la que nosotros estamos. Después hay una realidad superior que trasciende el tiempo y el espacio, que es la realidad absónita. Y a partir de ahí ya podríamos saltar al infinito o absoluto. Entonces, nosotros existimos con un mandato de hacer la voluntad de Dios y tenemos una guía interior, un fragmento infinitesimal de ese Padre universal que nos induce, que nos anima a hacer, a buscar la perfección, a ser cada vez mejores. Ujú. Y hacer mejores y hacer la voluntad de Dios significa ser cada vez más bueno, más servicial, y eso trae junto con eso una belleza interior, ¿m? Que podemos ver en las personas que dedican su vida a hacer el bien, al altruismo, ¿verdad? Entonces, esa es nuestra razón de ser y todos vamos a contribuir a que con nuestras experiencias en los 7 superuniversos, que toda la bondad que podamos ser capaces de desarrollar en nuestras vidas, ¿no? Se capitalice en un eh, todopoderoso supremo que va a nutrirse de todo eso y se va a constituir y va a ser un Dios que nosotros vamos a poder comprender porque es un Dios que ha tenido un origen y que ha crecido y eh, ha llegado a la plenitud. El Supremo tiene un límite, no es infinito, ¿ok? Va a ser eterno, pero tuvo un origen en algún momento porque Dios Padre en el paraíso se proyectó a esos niveles de realidad, como habíamos visto cuando leímos el prólogo. Primero fue estático, después fue asociativo, después fue distributivo, después evolutivo, en fin. Entonces, y después supremo y último. Y después del último pasaremos eh, a, a la eternidad. ¿Mm? Yo no sabría cómo explicarlo, cómo va a ser eso, pero en esto que estamos estudiando ahora, ya tenemos un poco más clara nuestra razón de ser, ¿no es cierto? Contribuir a que ese Dios el Supremo pueda ver, pueda conocer un origen y un destino. Ujú. Y con eso terminará esta era universal, pero no termina nuestra vida y nuestras funciones. Ya después iremos a trabajar a otras realidades superiores a las que nos dieron origen, ¿verdad? Anita. No, era un comentario por lo que estaba diciendo Octavio, que Dios no sabe lo que es sentir el aire y esas cosas. Bueno, yo Ujú. imagino que Jesús, bueno, Jesús es Dios, Él sí siente todo eso, y Dios, el Padre y el Hijo, o sea, el Padre a través del Hijo también me imagino que sí lo debe sentir, ¿no? Ujú. Esa sensación y todo eso, ¿no? Sí, por supuesto que sí. A través de nosotros y a través de sus hijos, de sus descendientes, ¿no? Mm. Las personalidades descendentes. Acá hay un doble juego. Hay personalidades que vienen del paraíso como los hijos creadores, los abonales, en fin, que van a nacer en los mundos como el nuestro y van a compartir su vida con nosotros.
y a través de ellos vamos a ver al Padre o vamos a ver a poder ver, entender al Hijo mejor, así como fue Cristo, Jesús, ¿no? Con sus apóstoles y con todas las personas con las que tuvo oportunidad de interactuar, Él demostró el amor de Dios y también hizo la voluntad de Dios, así como nosotros nos toca hacerla. Él fue el primero en darnos el ejemplo de hacer la voluntad de Dios. Entonces todas estas cosas confluyen en este ser que es el ser supremo, ¿ok? Esa es la razón de ser de esa proyección de la Trinidad del paraíso en esta realidad, en esta dimensión finita de tiempo y espacio. Ujú. Después, esa misma Trinidad se va a proyectar en lo absoluto, a través de Dios el último, que vamos a verlo en documentos posteriores. ¿Ok? Pero más o menos queda clara esta realidad que corresponde a la segunda era universal, la era de los 7 superuniversos. Permítame tantito, hermanito. Precisamente lo que dice la hermanita Ana es verdad, pero no, eso no lo pudo sentir hasta que no hizo su creación. Es lo que yo quiero destacar, porque lo de Jesús fue después que él se liberó de la eternidad y rompió las cadenas o al revés. Mientras tanto no lo sabía. Ahora ya lo sabe, como usted bien lo dice, pero fue después. Si él hubiera estado en su realidad como estaba, pues ahí seguiría. No hubiera sentido lo que Jesús, el aire a través de Jesús, ¿no? Y eso es lo que yo quiero destacar realmente. La experiencia es el punto principal por lo cual nosotros estamos aquí, ¿sí? Realmente ese es el proyecto de Dios. Todo lo demás ya es complemento, ¿sí? Todo lo demás ya es complemento, es lo que se tiene que hacer para que él pudiera sentir lo que Jesús le mostró, ¿no? A través de haber venido aquí a Urantia y todos los autootorgamientos que hizo. Inclusive, lo que estamos viendo ahorita de los absolutos, de los niveles de realidad, son amortiguadores para poder llegar a nosotros, para poder ministrarnos. Y nosotros a la vez, ellos son seres descendentes, pero nosotros también somos ascendentes. Y es parte del plan, pero eso fue porque Dios empezó su proyecto. Porque si quitamos la experiencia de esta mesa o de este punto, el libro de Urantia no tiene sentido. Y esa es la palabra mágica de Urantia, la experiencia. Uh-huh. La experiencia. De ahí se deriva todo, porque hasta todo lo que está dentro del universo maestro, fíjense. Después de Abona, todo es experiencia, desde los más altos a los más bajos que somos nosotros. Todos están experimentando. El Dios Supremo está experimentando. Y el Dios el último también, me imagino, porque ellos van a los universos maestros. Y hay algo aparte de que yo veo, perdón, no porque lo comparta, pero es que si no, ¿a quién se lo voy a decir? Yo lo que estoy viendo es como si el universo maestro, fíjense, es como si fuera una extensión de Abona, pero ya con la experiencia. Claro, ya vamos a estar afuera del espacio-tiempo. De alguna manera vamos a ser trascendidos. Por eso, por ahí dice el documento 112, no sé si recuerdan, que nosotros tenemos la posibilidad de ser absónitos. Entonces me imagino que si nosotros vamos a llegar a los anillos exteriores, debemos haber sido trascendidos para poder vivir ahí, que ya no hay espacio y tiempo. Entonces ya hubo un proceso, ya nosotros nos trascendimos, ¿sí? Y llegamos a ese nivel. Pero ya alcanzamos de algún modo la perfección, pero aparte va aunado la experiencia que ya recopilamos, ¿no? Cada uno de nosotros, y que el Supremo de alguna manera recuperó o la compiló y de alguna manera pues se ocupó para que nosotros pasemos a esos niveles o quien tenga que pasar, el Dios Supremo tuvo que haberlo autorizado. Y ahí es donde el Dios último recibe ese compromiso y él es el que va a coordinar ahora sí y administrar ese otro nivel de realidad, que es la realidad absónita. Más sin embargo, hay algo que también he entendido yo, y espero que estoy mal, pero yo sí lo he entendido, que esto va a ser eterno, nunca va a acabar. Cuando lleguemos a un nivel, ¿sí? Es el piso del siguiente nivel que vamos a continuar. Por eso se dice que es una regla de matemáticas que dice +1. O sea que siempre va a haber más y va a haber más y va a haber más.
Y esto para mí es increíble, pero a la vez es muy interesante. Ya el que no tome el reto después de haber estudiado esta hermosa filosofía y este libro tan increíble, ya el que no lo haga así, es porque realmente o no lo pudo entender o porque no sé, pero es algo increíble lo que nos espera. Y es por eso que a mí me tiene tan entusiasmado y que a veces no sé explicar lo que siento, pero yo lo veo así. Gracias por escucharme. Gracias. Oli, ¿qué nos querías decir? No, yo quería decirle a Octavio que en realidad él está poniendo a Dios en una línea del tiempo, a un ser que es infinito, absoluto y eterno. O sea, él no puede decir de que Dios no conoció antes porque vino después lo de Jesús. O sea, ahí le está poniendo una línea, una barrera con el tiempo, porque nosotros conocemos el tiempo, pero él es infinito. Si no hay una barrera del tiempo que fue antes o que fue después. Es nomás, desde el momento que él dice, yo soy el que soy, y crea, él tiene que saber todo lo que está creando. Independiente de que para mí el Supremo es como ese Dios esponja que se nutre con nosotros de toda nuestra experiencia, vamos junto con Él, acumular toda nuestra experiencia junto a Él y ser co-creadores de mundos en las esferas exteriores. Eso es lo que yo tengo entendido, lo cual lo encuentro muy lindo y muy esperanzadores. Eso nomás, Pepe, gracias. Gracias a ti. Muy bien. Ha sido un buen ejercicio ah, de análisis filosófico. Continuamos, ¿qué les parece? Creo que esto ya lo habíamos leído. Me toca leer a mí, Pepe. Ya. Sí, adelante. Es que se había trabado mi computador. ¿Los tres absolutos o en la teoría de actualidad? Perdón, más abajo estamos. Más abajo. Ya me perdí, ¿dónde nos quedamos? La dinámica del cosmos. Bien, acá nos quedamos. La dinámica final del cosmos. La dinámica final del cómo está relacionada con la transferencia continua de la realidad desde la potencialidad a la actualidad. En teoría, esta metamorfosis podría tener un final, pero esto es imposible de hecho porque lo potencial y lo actual están ambos encircuitados en lo original, el yo soy, y esta identificación hace por siempre imposible poner un límite al desarrollo progresivo del universo. Todo lo que está identificado con el yo soy no puede nunca dejar de progresar, ya que la actualidad de los potenciales del yo soy es absoluta y la potencialidad de los actuales del yo soy es, tienes que moverlo, Pepe, Perdona. Así. es también absoluta. Los actuales abrirán siempre nuestras vías para hacer realidad los potenciales, imposibles hasta entonces. Toda decisión humana no solo actualiza una nueva realidad en la experiencia humana, sino que abre también una nueva capacidad del crecimiento humano. En todo niño vive un hombre, y en el hombre maduro, conocedor de Dios, reside el progresor de la moroncia. Muy bien. Bien, entonces acá nos dicen que la dinámica del cosmos es transformar lo potencial en actual. Y lo potencial no se agota nunca. Por eso, como dice Octavio, después de que se completen los 4 cinturones exteriores, ¿no? No va a terminar toda la historia de la creación, ¿no? Con el universo maestro terminará, pero vendrán otras realidades que todavía ni nos imaginamos. ¿Ok? Eso no tiene final, pues lo potencial y lo actual son componentes de lo original. Y lo original, el yo soy, es absoluto. Podríamos decir que Dios puso en marcha la creación y ésta nunca acabará. Nunca de ninguna manera va a parar la transferencia de realidad desde lo potencial a lo actual. Tanto la actualidad de los potenciales como la potencialidad de los actuales del yo soy son ambos absolutos. Cada decisión humana no solamente actualiza una nueva realidad en su experiencia, sino también genera una nueva capacidad de crecimiento. Por eso dicen, así como en un hombre vive un niño, mejor dicho, en un niño vive un hombre ya desarrollado, ¿no? Hay un progresor morontial en cada hombre maduro que conoce a Dios. O sea,
si tenemos la fe y estamos en el camino de la perfección, haciendo la voluntad de Dios, tarde o temprano seremos progresores morontiales, así se llama esa etapa de nuestro ascenso, ¿no? Ahora vamos a ver que más adelante se nos llama peregrinos, ¿no? Bien, eso vamos a ver en otra sección. Una cosita, se me fue lo de la escritura y no sé cómo volver a entrar. No sé qué tengo que presionar, pero no veo el texto. Ah, Voy a salir y voy a volver a entrar, es ¿ya? algo del Zoom, sí, es algo del Zoom. Si Voy a quizás no salir y voy a volver a entrar porque no Ok, tengo el texto. ok, no te Ok, preocupes. ya. Vas a... ¿Pero qué es lo que ve, hermanita? Ya se salió. Va a intentar salir y entrar. Ok, entonces, progresor de la Morontia. Seguimos con los dos siguientes párrafos. Ha leído Oli, ¿verdad? Juan Pablo, por favor. En el cosmos total no puede darse nunca un estado de crecimiento estático, puesto que la base del crecimiento, los actuales absolutos, es no cualificada y las posibilidades de crecimiento, los potenciales absolutos, son ilimitadas. Desde un punto de vista práctico, los filósofos del universo han llegado a la conclusión de que no hay un final. Sigue. ¿Sigo? Sí. Desde un punto de vista circunscrito, hay sin duda muchos finales, muchas actividades que se terminan, pero desde el punto de vista más amplio de un nivel superior del universo, no hay finales, sino simples transiciones de una fase de desarrollo a otra. La cronicidad principal del universo maestro corresponde a las diversas edades del universo. Las edades de Abona, de los superuniversos y de los universos exteriores. Pero incluso estas divisiones básicas de las relaciones de secuencia no pueden ser más que hitos relativos en la carretera interminable de la eternidad. Y léete ya el último también, por favor. Y comentamos todos juntos. La penetración final de la verdad, la belleza y la bondad del Ser Supremo solo pueden desvelar a la criatura que progresa aquellas cualidades absonitas de la divinidad última, que están más allá de los niveles conceptuales de verdad, belleza y bondad. Muy bien. A ver, vamos a volver aquí. Leíste desde acá, desde el cosmos, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué nos dicen aquí? Nos afirman que para los filósofos del universo no hay un final. Nunca se detendrá el crecimiento del cosmos, ¿no? Y ellos, asumimos, son mucho más sabios que nosotros, ¿verdad? Pueden terminarse ciertas actividades, pueden cumplirse las edades, los eones de tiempo, pueden terminar las eras universales, estamos en la segunda era, pero nunca hay un final definitivo. ¿Qué cosa hay? Una transición de una fase de desarrollo a otra fase, y esa otra fase siempre es superior a la anterior. La primera era universal, como ustedes saben, es la del paraíso Abona. Estamos en la segunda era universal, la de los 7 superuniversos, la cual va a terminar cuando todos los mundos habitados de esos 7 superuniversos, que son trillones, lleguemos al estado de luz y vida. Y así se completará el Todopoderoso Supremo y se consumará la síntesis poder-personalidad. Pero eso solo será la antesala de la siguiente era universal, la de los 4 cinturones del espacio exterior, la era del último. Y después del último, el absoluto. Pero ya eso sería proyectarnos demasiado. Finalmente, toda la verdad, belleza y bondad que pueda contener el Ser Supremo abrirán en nosotros, las criaturas que progresamos, ¿no?, las cualidades de la divinidad última, cualidades que yacen más allá de la verdad, belleza y bondad que podamos haber conocido y conseguido, ¿no?, en esta realidad
en la que nos hemos originado, ¿no? Bien, entonces vamos a ver esto. Esta sección es bien profunda y bien un poquito densa, ¿no? Que se llama lo original, lo actual y lo potencial. Bien, yo creo que vamos a dejar la siguiente sección, que es la más larga, creo, que estas fuentes de realidad del Supremo para la próxima semana. Vamos a ir con calma porque este documento es profundo, es filosófico y llega al fondo de nuestra razón de ser como seres mortales, como criaturas, ¿no? Vamos a entender mejor cuál es nuestro papel en relación a Dios, a la divinidad, a la deidad, ¿no? Y cómo vamos a contribuir para ese crecimiento de ese Dios, que ese Dios sí va a saber su origen y va a tener todas las experiencias, ¿no? De todos los seres, de toda una creación en una realidad específica, que es la realidad finita, la realidad de espacio-tiempo. En la realidad absoluta también hay espacio-tiempo, pero es un espacio-tiempo trascendido. ¿Cómo les podría explicar eso? La verdad no sé. Tendría que estudiar mucho en los mundos morontiales primero para tener una idea aproximada de cómo será la realidad absoluta. Bueno, todavía no vive nadie ahí. Hay seres absonitos, eso sí. Recuerdan ustedes los arquitectos del universo maestro, en fin, esos transformadores de la energía, en fin. Pero no vale la pena entrar en esos detalles. Por ahora lo dejamos aquí, vamos madurando estas ideas, vamos dejando que cuajen, ¿no? Para la próxima semana continuar con este documento tan interesante sobre el Ser Supremo. Ya saben que hay 3 sobre esta deidad experiencial. La primera deidad y nuestro primer contacto, de Dios con Dios, ¿no es cierto? Por eso es tan importante las deidades descendentes en la forma del séptuplo, esa asociación de 7 deidades que son las que llegan a nosotros. Ustedes saben, Jesús de Nazaret es el séptuplo en este mundo, ¿no? Él forma parte de esa asociación de deidades, ¿no? Como hijo creador. Muy bien, aquí lo dejamos. Muchas gracias a todos por su presencia. Muchas gracias. Gracias. El próximo miércoles, Dios mediante. Adiós.